La división de polinomios se comporta exactamente igual a lo que sería la división de números enteros, bien, donde vamos a tener un dividendo, un divisor, un cociente y un residuo. ¿Quién será el dividendo? El número al que vamos a dividir, o en este caso el polinomio al que dividiremos. El divisor es aquel polinomio que divide. El residuo o el resto es aquello que nos quedó de nuestra operación. Si el residuo, es decir, r es igual a 0, la división será una división exacta. La c es cociente, y esto lo coloco en un esquema que ya conocemos y desde primaria siempre nos han enseñado para saber y tener en cuenta cuáles son las partes de la división. Entonces tendremos también un cociente que será ese polinomio resultante de nuestra división. El residuo debe tener grado menor al divisor, es decir, que cuando veamos el grado del polinomio de nuestro residuo, ese grado debe ser menor que el grado que tenga el divisor. Esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. En este primer ejemplo, vamos a tener que calcular la división del polinomio a de x entre el polinomio b de x. ¿Quién es a de x? Nos los dan aquí arriba. 2x a la 5 menos 3x a la 4 menos 8x a la 3 menos 11x a la 2 menos 35x menos 24. Y lo debemos dividir entre x al cuadrado menos 3x menos 2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a escribir primero el dividendo. ¿Quién es el dividendo? El primer número que aparece, o el primer polinomio, en este caso, el polinomio a. Lo primero que debemos hacer es identificar si ya están ordenados desde el grado mayor hasta el grado menor, es decir, de forma decreciente. Por ejemplo, si tenemos un polinomio que está escrito 2x a la 5 más 5x a la 6 más 5x a la 4, en este caso está desordenado. ¿Quién será el grado de nuestro polinomio? El exponente mayor. Bien, en este caso el número 6, entonces lo vamos a ir ordenando por exponentes. ¿Quién es mayor? El número 6. Entonces colocamos 5x a la 6, respetando los signos que se tengan, supongamos que este es negativo. Luego de x a la 6, ¿quién viene? X a la 5. Entonces colocamos menos 2x a la 5 y por último más 5x a la 4. De esta manera ya lo habremos ordenado de mayor a menor. 6, 5, 4. Y si faltaran 3, 2, 1 hasta llegar al término independiente. Pero en este caso nada más nos dieron estos números. Término independiente es como el menos 24, que en este caso no tiene una variable acompañándolo. Él será el menor de todos esos números que conforman al polinomio porque no tiene un grado, es decir, el grado es 0. Lo que hacemos en principio es escribir nuestro polinomio a. Luego vamos a escribir la línea para dividir, que es esta cajita que siempre usamos, y dentro de él vamos a colocar a nuestro polinomio b, que en este caso es el divisor. En este caso también está ordenado x al cuadrado. Cuando no hay un exponente se sobreentiende que es el 1, entonces 2, 1 y 0 porque no tiene exponente. Lo escribimos x al cuadrado menos 3x menos 2. Bien, muy bien. ¿Cómo vamos a operar? Vamos a buscar un número que multiplicado por x al cuadrado me dé 2x a la 5 pero en negativo. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Primero, vamos a fijarnos en este número que tenemos aquí, 2x a la 5. Y vamos a buscar el número por el primer número del divisor, en este caso x al cuadrado. Para tener 2x a la 5, basta con multiplicar 2x a la 3 aquí, colocándolo en el cociente. Es decir, si yo multiplico 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Y si multiplico x a la 3 por x a la 2, ¿cuánto es? X a la 5. Vamos a verlo rápidamente aquí. 2x a la 3 por x a la 2 es igual a ¿quién? 2 por x, básicamente es 2 porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Coloco la x y sumo los exponentes porque se están multiplicando. 3 más 2 es 5. Bien, entonces si yo multiplico esto me va a dar 2x a la 5. El resultado lo voy a colocar aquí, 2x a la 5, pero cuando hago la multiplicación, si me dio positivo, como es el caso, aquí se va a colocar en el residuo negativo. Fíjate en la siguiente, vamos a tener 2x a la 3 por menos 3x. Vamos a hacerlo, 2x a la 3 por menos 3x. Más por menos, menos. 2 por 3 es 6. Coloco la x y sumo exponentes de la x. En este caso, como no se ve, es un 1. 3 más 1, 4. ¿Cuál fue mi resultado?
de multiplicar 2x a la 3 por menos 3x menos 6x a la 4. Y x a la 4 va a ir justo debajo de este x a la 4. Pero como me dio negativo, aquí lo voy a colocar positivo. Voy a colocar más 6x a la 4. Vamos con el siguiente, 2x a la 3 por menos 2. Coloco 2x a la 3 por menos 2. Más por menos es menos. 2 por 2 es 4. Coloco la x, como aquí no hay una x, no hay que sumar los exponentes, simplemente colocamos x a la 3 porque es la única que está. Nos dio menos 4x a la 3. Como nos dio negativo, buscamos aquí donde está el x a la 3, justo aquí, y colocamos más 4x a la 3. Es decir, cuando hacemos la multiplicación del cociente que estamos poniendo por el divisor, por cada elemento, el resultado va a cambiar de signo al colocarlo en el residuo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una operación de suma algebraica. Entonces tenemos 2x a la 5 y menos 2x a la 5 se cancelan porque son iguales, pero al mismo tiempo tienen signos diferentes. Entonces aquí no hay nada que poner. 6 menos 3 queda 3, pero como el 6 es mayor queda positivo. Recuerden que es suma algebraica, no es más por menos, sino que como 6 es mayor queda positivo y 6 menos 3 es 3. Lo que nunca cambia en la suma algebraica es nuestra variable, sigue quedando x a la 4, solamente cambia cuando estamos multiplicando o cuando estamos dividiendo. Entonces, en este caso, signos diferentes se resta, 8 menos 4 es 4, el mayor es el 8, tiene negativo, queda negativo y queda menos 4x a la 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el siguiente número, es decir, menos 11x al cuadrado, quedándonos así. ¿Y por qué siempre hay 3 números? Porque aquí hay 3 números en el divisor. Entonces, ahora sí podemos continuar. Decimos, hay que buscar un número que multiplicado por x al cuadrado nos dé 3x a la 4. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ¿cuánto hay que multiplicarle a 2x al cuadrado para que nos dé 3x a la 4? Yo puedo multiplicarlo por 3 primero. 3 por x es 3x al cuadrado y coloco la x. ¿Cuánto hay que sumar? Aquí, ¿cuánto hay que colocar para que sumado con el 2 me dé 4? Un x al cuadrado. Entonces, fíjense muy bien, si nosotros multiplicamos 6x al cuadrado por x al cuadrado, estos dos números, eso nos va a dar ¿cuánto? 3 por 1 es 3. Coloco la x y 2 más 2 es 4. Entonces, allí ya tenemos el 3x a la 4. Y como está positivo, como esta multiplicación nos da positivo, pasa a negativo. Entonces, ahora sí podemos colocar aquí menos 3x a la 4, bien, de esta manera. Vamos con el siguiente, 3x al cuadrado por menos 3x es más por menos es menos, pero como dio menos, aquí lo colocamos en positivo. 3 por 3, 9. X al cuadrado por x es, coloco la x y sumo, 2 más el 1 que se sobreentiende que está aquí, 3. Fíjense que va a quedar justo debajo del x a la 3. Ahora sí, con el último número, más por menos nos da menos, pero como nos dio menos, aquí se coloca más, lo contrario, y decimos 3 por 2 es 6. Coloco el 6 y ahora sí coloco el x al cuadrado porque resulta que aquí no hay otra x para sumar exponentes. Coloco x al cuadrado. Ahora sí podemos cancelar, siempre hay que buscar cancelar estos dos y tienen que estar en signos diferentes, si no, no podemos cancelar. Aquí no nos queda nada de este lado. Vamos a calcular, signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor, va a quedar positivo porque es 9 y decimos 9 menos 4 nos da 5, x a la 3, signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. 11 menos 6 es 5, pero como el mayor es 11 queda menos 5x al cuadrado. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el siguiente número, en este caso menos 35x. Colocamos menos 35x, ya casi estamos por terminar. Y ahora sí, busquemos un número multiplicado por x al cuadrado que nos dé 5x a la 3. Fíjense muy bien en este otro truco que yo utilizo para encontrar rápidamente quién es el número que va aquí. Yo tomo este número, que es 5x a la 3, coloco 5x a la 3 y lo divido ¿entre quién? Entre x al cuadrado, es decir, 5x a la 3 entre x al cuadrado. Coloco igual y digo 5 entre 1, 5. Como arriba y abajo son iguales, pero estamos dividiendo, coloco una x y digo 3
menos 2 es ¿cuánto? 3 menos 2 es 1. Y luego me pregunto, como estamos dividiendo, sabemos que colocamos la x, que es la variable, y restamos los exponentes. 3 menos 2 es 1. Entonces queda x a la 1, pero no es necesario colocar a la 1. Este es el número que multiplicado por x al cuadrado me va a dar 5x a la 3. Es un truco que te puede servir para ir buscando siempre ese primer número. Entonces vamos a colocarlo por aquí. 5 por 1, 5. Colocamos el 5 aquí debajo. X por x al cuadrado es, coloco una x y sumo los exponentes. 1, que se sobreentiende, más 2 es igual a 3. Y coloco el 3 aquí. Como era más por más y daba positivo, aquí se coloca negativo. Si en este caso este 5 hubiese sido negativo y necesitamos que nos diera un resultado positivo, basta con poner un negativo aquí para que más por menos sea menos y aquí se vuelva positivo. En este caso vamos a seguir por aquí. 5x por menos 3x es más por menos menos, pero como da menos aquí se coloca más. 5 por 3, 15. Coloco 15 aquí, coloco la x y multiplico. X a la 1 por x a la 1, ¿cuánto es? Coloco una x y sumo. 1 más 1, 2. Por último tenemos más por menos, menos. Pero como nos dio menos, aquí en el residuo se coloca el signo opuesto al resultado. Es decir, más. Puedes hacer las operaciones por separado. 5 por 2 es 10. Coloco 10 por aquí. Y ahora sí, x por 2, bueno, es x porque no hay otra x para sumar los exponentes. Ahora sí, vamos a pasar nuestra línea. Ahora sí, vamos a cancelar 5x a la 3 y menos 5x a la 3, como son iguales, eso nos da 0. Entonces aquí no hay nada que colocar. Y decimos, signos diferentes se resta, 15 menos 5 es 10. Y que del signo positivo nos queda entonces 10x al cuadrado, positivo porque el 15 es mayor. Ahora sí tenemos menos 35 más 10, signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor, en este caso del 35 que es negativo. 35 menos 10 es igual a 25x. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a bajar nuestro último número, que es menos 24. Muy bien, en este caso ya colocamos nuestro último número y ahora vamos a buscar, después de haber colocado el menos 24, que es nuestro último número, vamos a decir un número que multiplicado por x al cuadrado nos dé 10x al cuadrado. ¿Qué número puede ser ese? Podemos hacerlo con el método que te expliqué hace un momento. Vamos a hacerlo por aquí. Tomo el 10x al cuadrado para conseguir más rápido ese número y no tantear tanto. Decimos 10x al cuadrado, ¿entre qué? Entre el primer número del divisor, siempre entre el primero. Y decimos x al cuadrado. En este caso, si te das cuenta, arriba y abajo es x al cuadrado y x al cuadrado. Puedo cancelar ambos x al cuadrado y nos queda solamente 10. ¿Quién será el número? El número será 10. Así que colocamos más 10 y fíjate cómo funciona. Decimos 10 por x al cuadrado, ¿cuánto es? 10 por x al cuadrado es 10x al cuadrado positivo. Pero como pasa por este lado, queda negativo. Justo lo que necesitábamos, queda menos 10x al cuadrado. Esto que hago aquí siempre se hace con el primer número. Por ejemplo, en este caso hubiese sido 2x a la 5 entre x al cuadrado. Restan los exponentes y encuentran de una vez cuál es el número. Lo puedes hacer así o tanteando. Más por menos es menos, pero como nos da menos, aquí colocamos más. Y decimos 10 por 3 es 30. Colocamos el 30 aquí debajo del 25x, porque 10 por 3x nos va a dar 30x. Ahora, más por menos es menos, pero como nos da menos, aquí lo colocamos más. 10 por 2 es 20. Entonces colocamos 20 justo aquí debajo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? La parte interesante, que es cancelar aquí porque son iguales. Decimos 30 menos 25 es 5. Y queda positivo o negativo, queda positivo porque el 30 es mayor. Vamos a dejarlo sin el más aquí porque ya sabemos que igual es positivo. Y colocamos la x, no se te olvide, no sumes exponentes porque aquí estamos sumando algebraicamente. Decimos signos diferentes, se resta 24 menos 20 es 4, pero nos queda negativo, nos queda menos 4 y aquí finalizamos. ¿Cómo sabemos que ya llegamos al final? Primero porque ya terminaron todos estos números y segundo porque este valor, el valor del grado de nuestro residuo, que es 5x menos 4, debe ser una unidad menor que el grado del divisor. Es decir, que si este es grado 2, nuestro residuo debe quedar grado 1. Si este es grado 20, aquí el residuo debe quedar grado 19.
Coloqué aquí abajo el resultado de nuestro residuo, que fue el último número que nos dio, 5x menos 4, y en el caso de nuestro cociente, simplemente vamos a colocar lo que obtuvimos, 2x a la 3 más 3x al cuadrado más 5x más 10. Y con esto ya finalizamos este ejercicio. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, parecido al anterior, solo que esta vez tenemos grado 5 y luego saltamos al grado 2, es decir, es un polinomio incompleto. Vemos si está ordenado. En realidad está ordenado porque está de manera decreciente. Debería ser 5, 4, 3, 2, 1 y 0, que es el término independiente. ¿Qué debemos de realizar en este caso? Vamos a completar con ceros. ¿De qué manera? Colocamos el primer término ordenado, que es menos x a la 5, no se te olvide el signo. Luego colocamos más 0x a la 4, porque no está ese término, entonces sumamos un 0. Luego está x a la 3, volvemos a sumar porque no tenemos ese término, más 0x a la 3. Luego aquí sí tenemos x a la 2 o x al cuadrado y colocamos menos 3x al cuadrado. ¿Tenemos x a la 1 o x? Sí, aquí está, menos x más 1. Entonces ya tenemos todo completo. Hay personas que simplemente dejan el espacio correspondiente a x a la 4 y a x a la 3 y no hay ningún inconveniente. Yo lo coloco con 0 para que no olvides que debe haber el espacio. Luego colocamos entre, que es nuestra cajita de la división, y allí sí vamos a colocar x al cuadrado más 2x más 1. Colocamos x al cuadrado más 2x más 1. Ahora sí, vamos a comenzar nuestra división. Vamos a tomar este primer número. Y recuerda que debe siempre ser comparado con el primer número del divisor. Decimos, ¿qué número debo multiplicar por x al cuadrado para que nos dé este valor? Podemos hacerlo como te venía explicando. Coloco menos x a la 5, recuerda, con el signo y con todo, y x al cuadrado. Colocamos aquí x al cuadrado, menos entre más nos queda menos, coloco la x y como estamos dividiendo, resto los exponentes. 5 menos 2 es 3. ¿Quién será el número? Menos x a la 3. De esta manera es mucho más rápido conseguir el número. Y ahora sí, fíjate muy bien, menos por más es menos, pero como lo colocamos en el residuo queda positivo. Si nos da negativo lo colocamos aquí positivo. Entonces nos queda x, sumamos los exponentes porque aquí estamos multiplicando, 3 más 5 es 5, y allí nos queda el número que necesitamos. Ahora, menos por más es menos, como nos dio menos, aquí colocamos más y decimos x a la 3 por 2x, ¿cuánto es? Fíjate muy bien, 2x por x a la 3, ¿cuánto será? 2 por 1 es 2, coloco una x, 1 más 3 es 4, nos da 2x a la 4. Recuerda que como nos daba negativo, aquí pusimos positivo. Primero multiplica los signos para que no lo olvides. Ahora vamos, menos con más es menos, pero como lo colocamos en residuo queda más. Ahora sí multiplicamos, x a la 3 por 1 es x a la 3. Si no hubiésemos dejado este espacio, hubieses colocado x a la 4 debajo de x a la 2 y eso estaría mal porque debemos colocar el grado correspondiente debajo de cada uno. Vamos a hacer lo más interesante, cancelamos aquí, esto nos queda tachado y decimos signos iguales, se suma, 2 más 0 es 2 positivo, x a la 4 más, porque aquí también es positivo, x a la 3 más 0x es x a la 3. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bajar el siguiente, que es menos 3x al cuadrado. Ahora busquemos un número que multiplicado por 2x al cuadrado nos dé 2x a la 4. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Tomo 2x a la 4, lo divido entre x a la 2, solamente para conseguir qué número necesitamos aquí, x al cuadrado. Y decimos 2 entre 1 es 2, coloco una x y como estamos en división en esta parte, restamos 4 menos 2 es 2. Es positivo, entonces aquí sí lo colocamos tal cual el resultado, 2x al cuadrado, sencillito, y decimos 2 por 1, 2, colocamos el resultado aquí, x al cuadrado por x al cuadrado es x a la 4 porque sumamos los exponentes. ¿Y cómo nos queda? ¿Positivo o negativo? Más por más es más, pero cuando lo pasamos a residuo, esto aquí, el resultado nos queda menos. Ahora continuemos con el siguiente. Más por más es más, pero como lo colocamos aquí, queda negativo. Y ahora sí decimos, 2 por 2 es 4, y x al cuadrado por x es x a la 3, porque sumamos los exponentes.
es decir, 2 más 1. Ahora tenemos el siguiente, más por más es más, pero como pasamos al residuo, queda con el signo opuesto que sería negativo. 2 por 1, 2. Coloco la x, y bueno, como es x al cuadrado por 1, básicamente queda x al cuadrado porque no hay con quién sumar sus exponentes. Ahora, lo interesante, tachamos aquí estos dos porque son signos opuestos y son igualitos. Si no son iguales esos números, no los puedes tachar. Ojo, que si tenemos dos números positivos iguales no podemos tacharlos porque se suman y queremos restarlos. Aquí tenemos signos diferentes, nos queda que debemos restar. 4 menos 1, recuerda que esta x es una x, entonces 4x menos una x, ¿cuántas x son? Menos 3x a la 3. ¿Por qué menos? Porque el 4 es mayor y tiene el signo negativo. Signos iguales se suman y queda el mismo signo, en este caso queda negativo, pero como los dos son negativos, 3 más 2 es 5, x al cuadrado. Ahora, ¿qué viene? Nos toca bajar a la x, menos x que tenemos ahí arriba, y ahora sí, vamos a buscar el número que multiplicado por x al cuadrado nos elimine este que tenemos aquí. Escribimos menos 3x a la 3, lo puedes hacer en una hoja aparte o en una sección de tu cuaderno, y el x al cuadrado siempre es por este primer número. Lo dividimos x al cuadrado, eso nos queda, menos por más es menos, 3 entre 1, recuerda que aquí hay un 1 sobreentendido, es 3, coloco la misma x y resto 3 menos 2 es ¿cuánto? 1. Pero como es 1, no colocamos ese 1 ahí arriba. ¿Qué número es el que debemos multiplicar? Menos 3x. Ahora sí, decimos lo siguiente. Menos 3x por x al cuadrado. Puedes hacerlo también aparte. Voy a hacerlo solo esta vez. Menos 3x por x al cuadrado. Eso nos va a quedar menos por más menos. 3 por 1, 3. Coloco una x y x a la 1 por x a la 2 es x a la 3. Recuerda que se suman los exponentes en esta parte y nos quedó negativo el resultado. Como es negativo, lo colocamos aquí positivo. Si lo colocas negativo no vas a poder cancelar. Entonces nos queda 3x a la 3. Ahora sí, tenemos menos por más es menos. Como nos dio menos, aquí en el residuo lo colocamos con el signo contrario que es más. 3 por 2 es 6. Coloco el 6 y decimos x por x, ¿cuánto es? X al cuadrado. Por último, menos por menos es menos, pero como pasamos al residuo, colocamos más el signo opuesto a lo que nos da en este resultado. 3x por 1, ¿cuánto es? 3x nuevamente. Ahora sí, vamos a hacer la parte interesante, cancelamos aquí, esto aquí, bueno, nos queda cancelado y decimos signos diferentes, restamos, 6 menos 5 es 1, pero colocamos simplemente x al cuadrado. El signo del 6, que es positivo, o sea, esto queda positivo porque es el mayor. Y ahora vamos signos diferentes, se restan, el signo del mayor es 3, colocamos el más de una vez. 3 menos 1 es 2, queda 2x. ¿Qué hacemos? Nos falta bajar todavía este 1, así que lo bajamos por aquí y colocamos más 1. Ya es el último número que necesitamos para que sea x al cuadrado. Este sí es más sencillo, no hay necesidad de colocarlo, sabemos que es el número 1, pero lo vamos a hacer para que lo entiendas de igual manera. Tomo este número con este primero de aquí y decimos x al cuadrado entre x al cuadrado. Fíjate, arriba y abajo son iguales, eso nos da 1 como resultado. Como nos dio 1 positivo, colocamos el 1 positivo por aquí. Si esto hubiese sido negativo, nos hubiese quedado negativo. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Decimos 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Como nos da x al cuadrado positivo, a este lado se coloca menos x al cuadrado. Más por más es más, pero como nos dio positivo, aquí abajo se coloca negativo. Y 1 por 2x, 2x. Ahora decimos más por más es más, pero como nos dio más, aquí colocamos menos. 1 por 1 es 1. Y en este caso ya pasamos nuestra línea fraccionaria. ¿Y cuánto nos dará? Aquí esto nos queda 0. 2 y menos 2x también queda 0 porque son iguales. Esto también es igual. Como se canceló todo, el residuo es 0. ¿Qué significa? Que esta división fue exacta porque nuestro resto nos dio 0. Vamos a escribirlo. Muy bien, chicos, en este caso simplemente coloqué residuo identificado con la letra R, el polinomio 0, y nos quedó el cociente, que sería nuestro resultado, de esta forma.